Mañana vamos a buscar el libro San Juan, segunda parte de Espíritu Santo, convence de pecado, justicia y juicio. Vamos a compartir. San Juan capítulo 16, versos 5 a 11. San Juan capítulo 16, desde versos 5 a 11. Sí, yo leo. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sí, hasta aquí. Sí, domingo antepasado, creo, ¿verdad? Compartimos sobre el pecado del cual convence el Espíritu Santo al mundo. Este pecado por el cual se condena al mundo no es otro, ¿verdad? A nivel de obra y hasta blasfemia, cualquier sea contra Dios, ¿verdad? Hasta contra Cristo, todo serán perdonados, dice. Pues no hay ni un pecado que no se perdone. Cristo vino a perdonar de todos los pecados, hasta la blasfemia, como sea, ¿verdad? Pero último, como único pecado que no se perdona, sino queda reo eterno y lo lleva a uno, tendrá la perdición eterna, es no creer en el Evangelio de Cristo. Pues ¿cómo se llama? Único pecado que se queda marcado, eternamente condenado, es no creer en el Evangelio de Cristo. Hoy en día mucha gente por boca yo creo en Jesús, dice, pero al final no cree en el Evangelio de Cristo. Eso significa no creer en Jesús. Pues cree uno, ¿verdad? Lo hecho por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ese es creer en Él. Creer en Jesús, claro que vino hace 2000 años. Cristo murió en la cruz y resucitó. Todo aparentemente cree, pero al final no cree en el Evangelio. Así que la palabra específica, ¿verdad? Nuestra salvación por obra de Cristo. Y en esto ya se conecta la fe y se viene el sellamiento del Espíritu Santo, ¿no? Como dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, estéis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pues ¿en quién se sella el Espíritu Santo? El que cree en el Evangelio, la palabra de nuestra salvación, ¿verdad? Y oye y cree en esa fe, el Espíritu Santo sella el corazón de uno para apartar uno. Tú eres mío, dice, eso se llama escogido, escogido de Dios. San Mateo 22, verso 14 dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Sería proyectar, ¿sí? Pero cada verso que cuento, por favor. ¿Sí? Por eso San Mateo capítulo 22, verso 14, dice, muchos son llamados. ¿Por qué son llamados? Para que crean. Oyendo, creyendo, final, puede ser escogido de Dios, porque ellos serán sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Pues este sello, sellamiento del Espíritu Santo no para todos, sino los que son, ¿verdad? Creen en el Evangelio. También dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice, continuación, ¿verdad? Dice, he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, alguno que pida perdón, no, alguno que haga oración de fe, tampoco, alguno que sea bautizado, tampoco. Heme aquí estoy a la puerta y llamo, sí, condición absoluta que Dios pone, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él conmigo. Pues a quien entra el Espíritu Santo para sellarlo, para escogerlo, como tú eres mío, así Señor, ¿verdad? Sello. Porque sella, tú eres mío, ¿verdad? Tú eres ya mi escogido. Tú conmigo, a donde al reino eterno. Pasa y eso significa. Por eso, y ese sello, sellamiento, viene por la fe en qué? En su palabra. Esa palabra no es cualquier palabra que dice en la Biblia. En el Evangelio significa que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, y Romanos capítulo 1, verso 16 y 17 dice, ¿por qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? El Evangelio. ¿Para qué poder de Dios? Para salvación. ¿A quién aplica? A todo aquel que cree. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, no para prosperidad, no para sanación, no para echar demonios, no hacer milagros falsos, no caben. El Evangelio es poder de Dios únicamente para salvación. ¿Sí? ¿A quien aplica? Para todo, a todo aquel que cree. Así que la salvación por fe en el Evangelio. Por el judío primeramente y también al griego. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, dice. Hoy vamos a compartir un poco profundizando de la justicia que convence el Espíritu Santo al mundo. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, dice, por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. Pues en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ¿verdad? Para conectarse con ella, debe tener el Evangelio primero. Creyendo en el Evangelio, obtiene la justicia de Dios y viene ya absoluta bendición, que es sellamiento del Espíritu Santo, escogido de Dios, siendo hijo santo, está listo uno para entrar al reino de Dios. Para esto Cristo vino. San Mateo 1, verso 21 dice, y dará luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él, Cristo, es el único, él y algo más no, él alguien más tampoco, él, único, él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso, para este cumplimiento de esta salvación tan grande, Cristo vino. Amén. Sí, por eso, y acá poquito vamos a ver, como que estamos aquí en San Juan, ¿verdad? Veamos San Juan capítulo 12. El libro San Juan capítulo 12, versículo 24. San Juan capítulo 12, verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. ¿De qué está hablando? De cierto, algo muy importante. La palabra tal como dice es legítimamente palabra de Dios, ¿no? Porque sale de la boca de Cristo, palabra legítima del Padre.
Santo. Pero aquí Cristo está poniendo, ¿verdad? Un acento de cierto, de algo muy importante. Cuando el Señor dice de vida, vida eterna, ¿verdad? Siempre quiere poner acento, porque ese tema ya es eternidad. Cuando la pierde, pierde eternamente. Cuando uno gana, gana eternamente. Por eso, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Si el grano de trigo, ¿quién? Cristo es el grano de trigo. Obviamente usted conoce, Cristo vino hace 2000 años, ¿verdad? Como un grano de trigos, unigénito. De tal manera, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vino Cristo, ¿cómo vino? Como el primogénito. Es el grano de trigo, único grano de trigo, un grano de trigo. Así Cristo vino como, ¿verdad? Unigénito, único Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, quien vino hace 2000 años, no volvió al Padre como unigénito, sino primogénito. ¿Sí? Como el primogénito. ¿Qué significa primogénito? Primer hijo. Quiere decir, después de él viene, ¿verdad? Muchos hijos. Siendo hijo de Dios, sellado con el Espíritu Santo, renacidos. Entonces, cada uno tendrá su número. No sé cuánto número tiene. Usted, yo tampoco. Pero, y tendrá número, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo vino hace 2000 años, como vino el grano de trigo, pero él cayó, ¿verdad? Del cielo, del trono real, cayó hasta la tierra, encarnado, nacido como, ¿verdad? Hijo de carpintero, aunque biológicamente no era verdad, sino, pero fue nombrado como hijo de carpintero José, aparentemente, pero más interiormente, ¿cómo quedó? Para protección a María, que fue concebida por el Espíritu Santo, un hijo, un cuerpo preparado por el Padre Dios para que Cristo tomara un cuerpo, naciera en el mundo con un cuerpo, pero sin pecado. Por lo cual, Dios usó un método diferente de nacimiento de Cristo. Cristo no nace de un hombre por medio de mujer, no, sino por Espíritu Santo, por una virgen, nace con un cuerpo, pero sin cargar ni un mínimo pecado. Pero si hubiera nacido Cristo de una mujer sola, María, virgen, María hubiera muerto, apedreada, porque todo el mundo va a considerarla como una mujer adúltera. O se dice que no, yo no soy padre de él. Entonces, inmediatamente viene condenación de todos los judíos, ¿verdad? A matar. Por eso, aparentemente, ¿verdad? Según consideración humana, Cristo nace como hijo de carpintero, José, pero no lo es, ¿verdad? Porque Cristo nace de Virgen María. Cuando ella era virgen, fue concebida un hijo por el Espíritu Santo. Nace un hijo santo con un cuerpo, ¿verdad? Pero sin pecado. Y luego María tenía hijos e hijas, 4 hijos y más hijas con José. Por eso, según el catolicismo, ¿verdad? Si consideran a María una diosa, absoluta equivocaciones, absoluta. Aunque ella hubiera mantenido virginidad, igual, ella es una humana servita nada más. Pero ella tiene como una señora casada común y corriente, tenía más hijos, ¿verdad? Simón, Jacobo, Judá, ¿verdad? Y creo que José, así, ¿verdad? 4 hijos nacen de María con José y más hijas.
Y por eso el Cristo, ¿verdad? Para ser bien protegido, nace aparentemente en esa cobertura de José y María, como si fuera matrimonio, ¿verdad? Nace. Entonces, todo el mundo considera Jesús hijo de José, no pasa nada. ¿Con qué misión Cristo vino aquí? Con un cuerpo, para cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad del Padre? La vamos a ver aquí, el libro Hebreo, capítulo 10. El libro Hebreo, capítulo 10, versículo, verso 5. Sí, dice Hebreo capítulo 10, verso 5, por lo cual entrando en el mundo dice, ¿quién dice? El Hijo, ¿verdad? Por lo cual entrando en el mundo dice, entrando en el mundo, estaba fuera del mundo, ¿dónde estaba Cristo? Con el Padre, en el cielo. Pero un día ya, según la voluntad del Padre, Cristo tiene que entrar en el mundo a cumplir la salvación para el mundo. Por eso, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, un cuerpo. ¿Preparó cómo? Por Espíritu Santo en el vientre de Virgen María. ¿Sí? ¿Para qué? Verso 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque era nada más que sombra. Sombra no puede hacer nada. Sombra, ¿verdad? Matar millones de animales, nada pecado se perdona al final. ¿Sí? Desde Moisés hasta el nacimiento de Cristo. ¿Cuántos animales fueron sacrificados muertos? Pero ninguna gota de sangre o derramamiento de sangre como río de sangre, ¿verdad? Perdonaría a nadie. De nada, nada pecado de uno. Porque era solo sombra de Jesucristo. Por eso, la sombra no tiene poder. Cuando ilumina luz, usted pone la mano, se hace sombra de mano. Esa sombra no tiene ningún poder para mover algo, pero su mano sí. Pero todos esos animales que murieron era sombra de Cristo. Hasta, ¿verdad? Primer cordero que fue sacrificado en el huerto de Edén ante los ojos de Adán y Eva era sombra de Cristo. El cordero con que sacrificó a Abel por la fe era también sombra de Cristo. ¿Sí? Pero todos sacrificios, así que holocausto, sacrificio y ofrenda que hicieron todos los judíos y todos los creyentes anteriores eran sombra. Así que no puede hacer nada. Por eso acá dice, verso 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, dice. Este rollo del libro es Antiguo Testamento, ¿verdad? Toda la ley y profecía está escrita rollo, en el rollo del libro. Cristo vino a cumplir. Cristo no vino para abrogar ni la ley ni profecía, sino Cristo vino a cumplir total. Por eso Cristo necesitaba ya un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo. Aquí vemos un poco San Mateo 5. El libro San Mateo, capítulo 5, versículo 17. San Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra,
Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que Cristo vino no para abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir todo. Ni una jota, ni una tilde se cae. Él va a cumplir hasta último jota, última gota y último punto, ¿verdad? Él va a cumplir todo. Por eso Cristo es el único consumador, el único cumplidor de la ley y de los profetas, que está escrito en el rollo del libro. O sea, que eso es lo que dice entonces en el Antiguo Testamento, en el libro, en el rollo del libro, con respecto a Cristo. Hablan de todo, ¿verdad? Hablan de... Por ejemplo, aquí, como resumen, dice Romanos capítulo 5, el libro Romanos capítulo 5, vemos versículo 12, el libro Romanos capítulo 5, verso 12, dice así, conoce muy bien esa palabra, ¿verdad? Un poquito profundicemos acá. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pregunto, ¿quién es el que había de venir? Cristo. Así que Adán es la figura del que había de venir. Un día, leyendo la Biblia, ¿verdad? Entre mucha inquietud, una inquietud fue esta. ¿Por qué el Señor maldijo al mundo tan terrible por un hombre? Toda la maldición que, ¿verdad? Abel trajo, ella cayó sobre nosotros, sobre el mundo. Por uno, Adán, el mundo entero bajo la maldición con pecado nace y tiene que estar sometido al diablo, Satanás, y tiene que vivir pecando toda la vida, arrastrado, ¿verdad? Por el diablo juntamente con el pecado. ¿Dónde está el pecado inevitable? El diablo está encima como su rey, su príncipe, como Dios de este siglo. Tiene que estar sometido, no hay otra opción. Sea quien sea presidente, diputado, rico, pobre y poderoso político o doctorado, sea quien sea, están sujetos al diablo. Y resultado horrible debe haber vivido juntamente con su nacimiento con pecado, ¿verdad? Y muere al fuego eterno. Horrible sentencia. ¿Por qué tan grave? ¿Por qué tan terrible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? En este punto no hay ningún perdón para nadie. Uno nace por Adán con pecado total, bajo maldición, bajo condenación, bajo dominio de Satanás, con el pecado con que nace, está arrastrado por el diablo, según esta corriente del mundo, y sufrir eternamente en el medio del fuego, juntamente con el diablo y Satanás, ¿verdad? Y con todos los demonios. ¿Por qué tan horrible, Señor? ¿Por qué tan terrible en este caso? Demasiado, demasiado, ¿verdad? Y castigo por un hombre, por un pecado. Sí, obviamente, hoy en día, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Sí, se sienten como pecado como nada, porque viven en la ola del mal del pecado, ¿sí o no?
como ya está acostumbrado a ver todo que pecan, uno que pecan y viven bajo pecado. Sí, obviamente el mundo está lleno de pecado. Por eso muchos están acostumbrados del pecado. Por eso suena pecado como todo, es algo común y corriente. Pero según el punto de vista de Dios, un pecado, ese pecado que fue comer fruto que Dios había dicho que no comiese. Un pecado suficiente para llevar el mundo entero, ¿no? ¿Cuánto sería? Ahora de 8.000 millones de habitantes desde Adán hasta hoy. ¿Cuánta gente nacen, viven, mueren? ¿Cuántos? Hace billones, ¿verdad? Billones de personas nacen, viven y mueren, nacen y viven y mueren. Pero por un hombre llamado Adán, por un hombre que pecó una sola vez, no repetidamente tampoco, pero alcanzó esa maldición para toda esta última persona que nace en el mundo. Así el pecado es algo muy grave ante los ojos de Dios. Primer caso. Segundo, Dios acá responde, ¿verdad? Verso 14. Verso 14, leamos junto otra vez con voz alta. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es la figura del había que venir. La figura del que había de venir, Cristo. Si por un hombre Adán, ¿verdad? Una sola vez por pecar, viene maldición enorme al mundo entero hasta la última persona que nace en él. Está listo también para fuego eterno, bajo dominio de Satanás total y absoluto. Nadie se excepto. Por Cristo, por su obra. Cuán gran, ¿verdad? Bendición caerán a todos los que creen en él. La figura de Jesucristo es Adán. Ahí estamos hablando de equilibrio total. Equilibrio total. Por un hombre, por otro. Sin obra, uno fue pecador gratuitamente. Por otro, Jesús gratuitamente será justificado. Está sujeto a Satanás por ser pecador. Uno siendo justo, ¿verdad? Será sujeto al Espíritu Santo para ser hijo santo de Dios. Pues equilibrio. Uno por otro, por eso ustedes pueden ver acá, Romanos capítulo 5, constantemente pueden ver un equilibrio total, un equilibrio perfecto, por Adán y por Jesús, por su obra, por otra obra, por Cristo. No, ahí se ve terrible. Por ejemplo, aquí vemos en versículo 19, aunque conocemos bien este punto, ¿verdad? 18 y 19 yo leo. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, en la misma manera, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Equilibrio. Por uno, por otro. Por la desobediencia de uno, por la obediencia de otro. ¿Verdad? Por eso primero viene maldición, después viene bendición. Primero viene ya como transgresión, después viene justicia. Equilibrio total. Porque Dios maldijo absolutamente al mundo por un hombre. ¿Cuál es el fin de Dios? Bendecir al mundo absolutamente por otro, Jesús.
¿Suena bien? No participé en la obra de Adán. No pequé como Adán. Como dice aquí, vea. Capítulo 5, Romano capítulo 5, versículo 13, otra vez. Pues antes de la ley había pecado, porque el pecado entró por Adán. Antes de la ley, ¿qué significa? Antes de la ley de Moisés, porque la ley viene por Moisés. Así que, pues antes de la ley había pecado en el mundo, porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Amén. Por eso, antes de la ley, antes que la ley se insertó, ¿verdad? Dentro del mundo por Moisés, por medio de Moisés, pecado siempre había, de Adán hasta Moisés. Por 2500 años el pecado siempre existía en el mundo, por lo cual la muerte dominaba, que es la muerte del diablo. Por eso ahora verso 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El propósito de la ley inculpar del pecado, hacer a uno más pecador. ¿Sí? Porque humanamente, siendo justo bueno, no sirve nada esto ante Dios. ¿Por qué? Final esto, un rechazo hace contra Cristo. Cristo vino como Salvador a salvar a los pecadores. Uno se hace más pecadores, necesitan más su Salvador, Jesucristo. Por eso la ley ayuda el plan de Dios, ¿qué? Hacerlo al mundo entero más pecador. Siendo pecador, ocupa la salvación. Por eso la ley no contra la promesa de Dios salvar al mundo por Cristo, sino la ley muy gran ayudante. La ley hace a uno más pecador. Cuanto más uno intenta cumplir los mandamientos de la ley, se hace más pecadores. Por eso al final la ley ayuda, apoya a la promesa de Dios, salvar al mundo por Cristo Jesús. Por eso se introdujo, ¿verdad? La ley para hacerlo a uno más pecador. Y final 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Pues en esa época no había ley, por lo cual no pecaba contra la ley, pero siempre el pecado dominaba sobre ellos. Ellos no participaron en la transgresión de Adán, como dice acá, versículo 14, otra vez, no obstante reinó la muerte hasta Adán, no desde Adán hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había débil. Tremendo, tremenda palabra. Otra vez, para que mediten ustedes, verso 14, no obstante reinó la muerte, Satanás, desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Todo el que nacen después de Adán, nunca ellos participaron en la manera de transgresión de Adán, ¿sí o no? Pero la muerte del diablo entró por el pecado con que ellos nacen, por lo cual eran dominados por la muerte, por Satanás, destinado para final fuego eterno. ¿Esto qué significa? Aplicando con Cristo, quien es el protagonista de la figura que fue Adán. Ustedes no pasaron, no participaron en la transgresión, no, en la justicia de Cristo. Yo no. Cuando Cristo vino hace 2000 años, enviado por el Padre, tomando un cuerpo divino, ¿verdad? Nace, vive, Cristo final muere en la cruz. Pero Cristo haciendo obra perfecta, ni un tilde, ni un punto de los profetas y la ley, cumpliendo una forma perfecta. Justicia perfecta.
santidad perfecta, una perfección absoluta. ¿Quién? Cristo lo hizo todo. Pregunto, ¿qué hicieron ustedes? Nada. ¿Por qué? Y nacieron, ¿sí o no? Y nacieron en el mundo ustedes, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿sí o no? Y tenía plan de casarse sus padres todavía, ¿sí o no? Yo te amo. Antes de confesión de su papá ni su mamá, ¿verdad? Para que me case usted, dando un racimo de rosa. Yo te amo, cásese por favor conmigo. Antes de nada de esa confesión, ¿sí o no? Cristo vino hace 12,000 años, ¿no? Nada, 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 absolutamente nada. Pero Cristo solito estaba haciendo obra perfecta, con santidad, justicia, perfección absoluta. Ni un torcer, ni un tilde, ni un punto. Él cumple de una manera perfecta. Ustedes ni yo participaron, ni participamos en esta justicia de Dios. O en la misma manera de justicia hecha por Cristo. No participaban nunca. Pero por Adán fuimos pecadores, por Cristo nos hizo. Cristo, ¿verdad? Dios nos hizo justo como Él, santo como Él. Mismo papel, misma identidad. Adán cayó en pecado por Él como Él, pecador fuimos. En misma identidad. Cristo hizo una obra perfecta, santidad, perfección absoluta, hizo con su propia obra. Esa misma identidad pega a nosotros como Él. Como Cristo somos justos, como Cristo santo, como Cristo perfecto. Entonces cambia. Primer, ¿verdad? Primer grano de trigo cae y muere. Lleva muchos frutos. Pregunto. Primer grano de trigo que cayó y murió. Se brota. Se hace una espiga. Al final lleva fruto, pero mucho fruto. Primer grano de trigo. Y segundo, ¿verdad? Que viene como frutos. ¿Son diferentes identidad o iguales? Igual. No se cambian. Primer semilla, ¿verdad? Primer trigo de grano de trigo, solo único cayó, murió y brotó, ¿verdad? Y esa espiga y final frutos. Por eso, primer fruto y segundo fruto no cambia nada, igualito. Amén. Y ese segundo fruto otra vez cae, ¿verdad? Se multiplica. Tercer fruto igualitos como primero. Aunque nosotros fuimos igual a Adán, ¿verdad? Por su obra no hicimos nada. Ahora ya, ¿verdad? Somos igualito a Cristo por su obra también. Cristo santo o no, justo o no, perfecto o no. Como Él somos justo, santo, perfecto. Entonces otra vez usted va a mirar mi obra. Escuchó, ¿cómo seré santo, justo, perfecto? Pregunto, ¿usted fue pecador por la obra? Pregunto, te responde. ¿Por su obra pecador fue, no? ¿Por qué busca santidad, perfección, justicia por su obra? ¿Eh? Por un hombre Adán fueron pecadores, ¿sí o no? ¿O son santo, perfecto, justo? Por otro llamado Jesús. Sí, obvio. Siempre el diablo, ¿verdad? Mientras usted escucha, siempre quiere meter algún pensamiento, ¿sí o no? ¿Viste? Este pastor Samuel está súper equivocado. ¿Eh? Pero ¿cómo ser perfecto? Hasta justo por ahí, apenas, ¿verdad? Apenas entiendo hasta ser justo. Perfecto, ¿cómo? Cristo murió en la cruz, tenemos su sangre, por eso yo soy perdonado. Si hasta ahí yo entiendo. Ser perfecto, ¿cómo? Pues de vez en cuando pregunto, ¿usted es justo, santo? Sí, sí, claro, justo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Qué lindo. Justo usted como Dios. ¿Cómo?
¿Cómo Dios? No, haz tanto, no. Entonces, ¿cómo quién justo? ¿Eh? Justo. Sí, Señor. ¿Cómo quién justo? Poco mejor que uno que está metido en la cárcel. Uno que andan en droga, en drogadictos, en calle tirados. Poco mejor que está equivocado. La Biblia no está hablando de ese tipo de justicia. Está hablando de la justicia perfecta, intachable, como la de Dios, hecha por obra de Cristo. Para hacerlo tan perfecto como Cristo, santo como Cristo, justo como Cristo, Dios utilizó ese método, maldecir al mundo, hacerlo pecador al mundo, bajo maldición, horriblemente ya desviado, perdido, corrompido 100% en Adán y por Adán, para hacerlo justo, santo, perfecto como Cristo, por él y en él. Por eso que dice, Adán fue figura del que había de venir, Cristo. Amén. Ustedes no estuvieron en el huerto de Edén, ¿sí o no? Pero nacieron pecador por la desobediencia de Adán, ¿sí o no? Ustedes no estuvieron en tierra palestina donde Cristo caminaba, ni llegó hasta la cruz, morir juntamente con él, no. Pero por él somos santo, perfecto, justo. Esto era misterio de Dios que es como predestinación. ¿Qué fue predestinación? Esa predestinación siempre se guarda como misterio de Dios. Cuando usted lee la Biblia, siempre el misterio de Cristo, misterio de Dios. Sí, obviamente el misterio de Dios fue Cristo. Misterio de Cristo también puede ser esa iglesia de Cristo también, ¿verdad? Entonces, el misterio, algo escondido estaba. ¿Por qué estaba escondido? ¿Por qué no se declaró? Usted leyendo Génesis capítulo 1, 2, 3, nunca Dios reveló algo a Adán esto. No, estaba escondido. ¿Qué? La predestinación. ¿Quién activa esa predestinación de Dios? Solo Adán. Con tal que no peque, se guarda como misterio de Dios eternamente. Con tal que Adán cayera en pecado, ya se aplica esa predestinación, ¿verdad? Prometida por Dios. Antes de principio de siglo. Así que antes de fundación del mundo, ahí está la vida eterna. Tito capítulo 1 dice, así un poquito vemos el libro Tito, antito de Hebreo, ¿verdad? Tito capítulo 1, verso 1. Tito capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En el siglo, no, en el principio de los siglos que ocurrió. Génesis capítulo 1, verso 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. San Juan capítulo 1, verso 1, este muchacho está muy cansado, quiere ya tirar más verso. Entonces San Juan capítulo 1, verso 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Qué ocurrió en el principio? La creación. Pero acá dice, antes del principio de los siglos. Dios quien no miente prometió, dice. ¿Qué prometió? La vida eterna. ¿Quién estaba antes de la creación? El solo Dios, ¿verdad? Por eso Dios, siempre cuando Él se manifiesta por Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por su Trinidad, el trabajo, el Padre planeador, el Hijo cumplidor,
el Espíritu Santo, el testificador. Por eso, el Dios prometió, ¿qué significa? Dios ya funciona como Trinidad. El Padre escribe todo en el rollo del libro, como la voluntad divina del Padre que está cumplida en el cielo. Y se cumple esa palabra de Dios en la promesa de, no, la voluntad del Padre que está en el cielo, por Hijo Jesús, en esta tierra se cumple. Por eso, el Padre nuestro, oración Padre nuestro, dice, ¿verdad? Como tu voluntad está cumplida en el cielo, ¿verdad? También en esta tierra. Para esto Cristo vino con ese papel. Y cumple Cristo de fe va, que dice, si yo no me fuere, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendrá. Pero si yo me fuere, enviaré el Espíritu Santo a vosotros. ¿Por qué? Cristo y el Espíritu Santo juntos no está, porque el mismo. El mismo. Por eso Cristo si se va cambiando papel, Cristo vuelve como Espíritu Santo. Dios con nosotros como Emmanuel, ¿verdad? Con nosotros. Por eso esta vida eterna era ya predestinación. El Padre planea salvar al mundo entero a quien ama. De tal manera Dios amó al mundo. Envía a su Hijo Jesús unigénito, ¿verdad? Para salvar al mundo entero gratuitamente. Por eso Cristo vino, cumplió. En la cruz dice, última palabra declarando, consumado es. Fue cumplido. Toda la voluntad del Padre por Cristo. Él fue de fe de 10, no, de fe de resurrección, 40 días mostrando su resurrección ante su creyente y subió al cielo de fe de 10 días, viene el día Pentecostés, por el Espíritu Santo Cristo regresó aquí en la tierra. Amén. El Espíritu Santo que dice, es su justicia ahora, cumplida por él. Por eso ahora, segunda, primera, ¿verdad? Primera, no, disculpe, San Juan, ¿verdad? Capítulo 16, San Juan, donde leímos recién, San Juan capítulo 16, versículo 7 dice así, ¿verdad? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando el Espíritu Santo, el Consolador, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Se entiende esa parte? Verso 10. De justicia por cuanto oí al Padre y no me veréis más. ¿Por qué, verdad? No ven más a Cristo, se conecta con la justicia. ¿Cómo se conecta? No me veréis más. Eso significa para vosotros la justicia cumplida ya. Cristo vino a cumplir, ¿verdad? La voluntad del Padre. Cristo vino como santificador, justificador, como salvador. Cristo si aún estuviera andando alrededor de nosotros. De vez en cuando Cristo, ¿verdad? Viajándose hacia tierra palestina, como que está ya con guerra ahora. Cristo escapa hacia Costa Rica. A la par de nosotros por ahí, Cristo alquilando una casa, está viviendo aún todavía. Supongamos, absoluto, ¿verdad? Supuesto, ¿verdad? ¿Qué pensaríamos? ¿Cómo consideraremos nosotros? Ah, Cristo todavía no cumplió su misión, su propósito con que vino aquí en la tierra todavía. Señor, ¿cómo está? Venga en mi casa, vamos a tomar café. Podemos conversar de todo, podemos hacer. Siempre en nuestra mente, ¿qué hay? Cristo no ha cumplido su misión todavía. Entonces, ¿nosotros qué? No está confirmado todavía la justicia. Aún uno estaría bajo dominio de Adán. Por Adán nací pecador,
Por Adán soy pecador, por Adán bajo dominio de Satanás, por Adán aún todavía estoy yendo al infierno. Pero el papel se cambia. Cristo cumpliendo la ambición con 33 años. Primer bautizo en agua como Cordero de Dios quita pecado del mundo. Luego Cristo va como Cordero para matadero, para cancelación de nuestro pecado y cumplimiento justicia perfecta. Murió, al tercer día resucitó, mostrando su resurrección ante todos sus testigos. Luego subió al cielo, regresó por el Espíritu Santo. Ya Cristo no está aquí, sino el Espíritu Santo. Testifica de lo que el Padre había dicho. Y Cristo como ha cumplido. Está testificando el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Ya la justicia ya está cumplida por obra perfecta de Cristo para alcanzarla a nosotros, al que cree. ¿Eh? Pregunto. ¿Cristo murió por todos nuestros pecados, sí o no? Sí. Para perdón de nuestros pecados. No solo Cristo cargó nuestro pecado para morir. Si Cristo, ¿verdad?, hubiera planeado para perdonarnos de todos nuestros pecados solamente, Cristo hubiera cargado siendo a un bebé nuestro pecado. También llevando bebé recién nacido Cristo, ¿verdad? Llevando en río Jordán, bautizándolo, cargando pecado en él, por ejemplo. Como que Juan predicó del bautismo de Cristo y aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No importaría edad, aun siendo bebé Cristo santo, ¿verdad? Puede cargar el pecado del mundo y no matarlo. Pero no pasó así. Cristo por 33 años hasta la muerte que hizo él. Aquí vamos a ver San Juan capítulo 17. San Juan capítulo 17, versículo 19. San Juan capítulo 17, verso 19. Leamos junto con voz alta. Vamos. Por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Acá una palabra algo raro dice, ¿no? Y por ello, dice, por ello yo me santifico a mí mismo. ¿Cristo es ya santo o no? Porque era necesario ser como santificarse. Pero todo eso ya santo. Nace santo, era el perfecto Hijo Santo de Dios. Nunca puede cambiarse papel. Dios santo. Cristo es santo. Pero ¿por qué me santifico así? Dice. Pero que ese propósito por ellos. Por ellos. Por la obra de un hombre llamado Adán. Maldición cayó en el mundo. Condenación cayó en el mundo. ¿Verdad? Destinación horrible que es fuego eterno ya cayó en el mundo. Ahora Cristo con su obra, ¿qué hace? Él nos hace santo, perfecto, justo como Él. Como Cristo, como figura de Adán. Por Adán viene tal maldición, por Cristo viene bendición. Por obra de Adán viene condenación a nosotros, por Cristo viene justicia perfecta de Dios. Por Adán viene verdad, dominio bajo dominio de Satanás. Por Cristo Jesús viene dominio bajo Espíritu Santo. Por Adán viene maldición hasta llegar, pero comerá destinación total que fuego eterno. Por Cristo viene destinación que es el reino eterno. ¿Sí? Por eso Cristo está con su obra, nos hace santo, nos hace perfecto, nos hace justo con Él. Eso se llama vivificar. Amén. Vivificarnos como Él. Cristo santo, ¿verdad? Nosotros, Él nos hace santo como Él, justo como Él, perfecto como Él, por su obra perfecta
santa, justa. Por eso, aún esa época, ¿verdad? Cuando Cristo oró al Padre, está progresivamente aún. Cristo aún no ha dicho, consumado es todavía, porque no se ha cumplido su obra perfecta para heredárnosla aún todavía. Por eso acá dice el libro Primera Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, versículo 45. Primera Corintios capítulo 15, versículo 45. Leamos junto con voz alta, vamos. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postel Adán, espíritu vivificante. El Adán fue un hombre, ¿verdad? Como alma viviente, estaba vivo. ¿Qué significa? Estaba vivo sin pecado, pero inocente. Pero ahora Cristo vino, ¿verdad? Cumpliendo el papel de Adán también como figura de Adán, ¿verdad? Cristo vino como espíritu vivificante. ¿Qué significa espíritu vivificante? Cristo vino para vivificarnos. ¿A quién aplica? A los muertos, que son pecadores. Por Adán nace pecador, vive pecando, sometido a Satanás. Pero Cristo vino a vivificarnos. Eso se llama resucitarnos. Con su vida, con su perfección, con su santidad, con su justicia. Por eso, todo lo que hizo Adán cayó a nosotros como nuestra identidad. Así que todo lo que Cristo hizo cayó a nosotros como nuestra identidad. Como Adán, desobediente. Nosotros nacimos desobedientes. Cristo hizo una obra perfecta, obediente. Nacimos ya nosotros como Él, obediente ante Dios. Cristo es perfecto como Él, perfecto. Cristo santo como Él, somos santos. Cristo justo como Él, ¿verdad? Somos justo, perfecto. Por eso, juntamente con Él, nos resucitó, así dice. Por eso Cristo vino como espíritu vivificante para vivificarnos como Él, ¿verdad? Como primer grano de trigo. Primero cayó y viene frutos. Igual que primer grano de trigo que cayó. Todos los frutos tienen misma identidad, misma forma, misma calidad. Amén. Igual, cambia nada. Así que también el segundo fruto, ¿verdad? Se cae y se muere, se brota, igual que como primer grano de trigo que cayó, pasó igualito. Por eso por medio del justo, uno oye el evangelio, renace igual que justo, como Cristo. Pues el fruto del justo es árbol de vida. El que gana alma, sabio. Dice, ¿verdad? Es de Proverbio capítulo 11, verso 30. El que santifica, Cristo. Y los que son santificados, somos. De uno son todo, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Cristo no se llama hermanos, porque somos misma calidad, misma identidad, como hijo de Dios. Como dice Hebreo capítulo 2, verso 11, ¿verdad? Hebreo capítulo 2, verso 11. Leamos junto con voz alta, vamos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlo. De uno son todos, ¿qué significa todo? El que santifica, santificador, vivificante, Cristo, y somos santificados por Él, del mismo Dios, de uno somos todos. Por eso, del mismo Padre nacimos, Cristo no se avergüenza llamarnos hermanos. Cuando Cristo me llama, ¿cómo dirá? Hermano Samuel, así me dice.
¿Sí o no? Hermanito, sí, Señor. Demasiado. Un llamamiento, ¿verdad? Hermano Samuel, demasiado, ¿sí o no? ¿Quién es él? Mi Dios, mi creador, mi rey. ¿Cómo me llama hermano? Entonces, una vez llama a mi Señor, ¿verdad? Llama a mí, Samuel, hermano Samuel. Está ya como toda llenura en mi alma, ¿sí o no? No ocuparía nada. Así Cristo nos hizo, según su identidad, Hijo Santo de Dios. Por eso, hermano de Cristo, Hijo de Dios. Hoy en día, ¿verdad? Esa palabra se usa muy mal. Un vocabulario, Hijo de Dios. Siendo súper pecadores, yo soy Hijo de Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Siendo Hijo de Dios, ¿cuál Dios? Ese Dios, Dios de este siglo que se llama demonio, diablo, diablo. Por eso, San Juan capítulo 8, verso 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por lo cual, ¿verdad? Queréis hacer deseo de vuestro padre, dice. Aquí dice, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué quieren hacer el mundo entero deseo del diablo? Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de vida. ¿Por qué? Tiene su padre que se llama diablo. Siendo hijo de Dios, otro perspectiva. Con misma identidad de Cristo. Cristo santo. ¿Desea qué? Vivir santo. Cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es su comida? Dice San Juan capítulo 4. Vamos a ver el libro San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo 31 dice, entonces, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. 32, él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que, ¿qué es la comida de Cristo? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la comida de Cristo. Por eso, ¿qué desea Cristo? Hacer la voluntad de Dios. Cada vez que Cristo hace la voluntad de Dios, se siente satisfacción. Su cuerpo cansado, abatido y con hambre. Si los discípulos están, pues, casi se vuelve loco de hambre, entonces, ¿qué? Cristo tiene mucho, mucho, mucho más que ellos. Cristo pasa hambre físicamente. Pero Cristo no se desvía ningún por otro lado. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Con eso Cristo está súper satisfecho. Así vive cristiano idéntico a Cristo. Porque tiene el mismo espíritu. Cada vez que uno hace la voluntad del Padre, se siente esa satisfacción, esa felicidad, ese gozo. Disfruta fruto del Espíritu Santo plenamente. ¿Por qué? Son hijos santos de Dios. Ellos son llamados hijos de Dios. Pecando igual que pecador del mundo, como es el hijo de Dios. Viviendo totalmente dominado por el diablo, ¿cómo puede ser hijo de Dios? Sí, es. Hace 2600 años atrás, por medio de Daniel, Dios ya había prometido o había profetizado. ¿De qué? Aquí poquito vemos Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel capítulo 9, versículo
24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿De qué está hablando? F 25 sabe que, dice, sabe que entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo antiguo. Un poco complicado, ¿verdad? Está hablando del Mesías, la venida del Mesías, Jesucristo y su cumplimiento. Está hablando Daniel hace 2600 años profetizando. ¿Desde cuándo cuenta 70 semanas? Desde la orden de restauración del muro de Jerusalén. ¿Cuándo viene ese orden? Nehemías capítulo 2. Por medio del rey Artagena, ¿verdad? Se ve en orden de restaurar el muro de Jerusalén. Desde esa orden, desde ese día de orden cuenta. ¿Cuánto? 60 y, no, ¿cómo se llama? 69 semanas, 69 semanas. Última semana significa, ¿verdad? Esta última semana, 7 años para el judío, eso es tiempo de la tribulación. Esto está aparte. Por eso, 69 semanas cuente desde la orden hasta la muerte del Mesías y ungir al santo de los santos, dice. Por eso, desde la orden de restauración del pueblo como muro de Jerusalén, ¿verdad? Hasta la muerte de Cristo, exactamente pasa el 483 años. 483 años significa el 69 semanas. Como dice aquí, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, esto de Nehemías capítulo 2, ¿verdad? Está hablando, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62, 69 semanas. Una semana, 7 años, 483 años. Esa palabra, por la venida de Cristo y su muerte, cumplió una forma perfecta. Aquí dice algo, ¿cuál es el propósito de la venida de Mesías? Verso 24 ahí dice, ¿verdad? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Poner fin. Por Cristo viene fin, poner fin al pecado del mundo, expiar la iniquidad de todo el mundo entero y poner para traer la justicia perdurable. La justicia perdurable. La obra perfecta hecha por Cristo, ¿verdad? Esa justicia eterna. ¿Sí? Todo lo que Dios hace, eterno. Temporal o eterno. Todo lo que Dios hace, eterno. Vamos a buscar. Volvemos acá, Daniel 9. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés
capítulo 3, verso 14. Dice así. Eclesiastés capítulo 3, verso 14. Leamos junto con voz alta. Vamos. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace será temporal o perpetuo. Perpetuo. Así la obra, justicia, esa por obra de Cristo, perdurable. No tiene fin, nos aplica gratuitamente por la fe. Por eso, por Adán cayó en el mundo maldición, por Cristo viene bendición. Por Adán viene maldición, la muerte, por Cristo viene la vida, vida eterna. Por Adán viene, ¿verdad?, el pecado. Aunque ya nacimos en el mundo, por Cristo renacimos con la justicia perdurable, esa por Cristo. Gratuitamente fuimos pecadores por Adán. Gratuitamente por Cristo somos santo, justo, perfecto. Equilibrio, ¿sí o no? Cuando Cristo ya murió en la cruz, ¿qué significa? Diciendo ya consumado, está consumado todo. Justicia perfecta. Ya por Cristo nos la heredó. Importante morir, ¿verdad? Cristo aún está vivo. ¿Qué significa? La justicia imperfecta aún. ¿Por qué? Posiblemente que sí se continúa o posiblemente que se, ¿verdad?, cumpla. Está vivo significa aún no. Por ejemplo, un padre, ¿verdad?, escribe como último testamento. Yo tengo un edificio gigantesco. Yo regalo a mi, ¿verdad?, hijo. Pregunto, ¿este último testamento funciona o no para su hijo para heredarlo? ¿Sí o no? ¿Cuándo se cumple? Cuando muera. ¿Está vivo? Siempre cambiante, ¿sí o no? Después de 10 años, no, me equivoqué, escribir esto, no es así. No voy no voy a dar mi hijo. Oye, mi hijo se comportó muy mal. Voy a cambiar mi idea por otro. Puede cambiar el último testamento, ¿verdad? Mientras está vivo, imperfecto siempre. Cuando muera, significa confirmado 100%. Por eso Cristo, antes de morir en la cruz, confirmó su justicia perfecta regalada a nosotros. Consumado es. Cristo cumpliendo todo. Toda la palabra, profecía, la ley, también completo. Por eso Cristo hizo una justicia perfecta, perdurable, y nos la heredó con su muerte. Por eso, esa justicia hecha por obra de Cristo, ya con nosotros eterna. Sí. Amén. Por eso acá Daniel dice, capítulo 9, el libro Daniel, capítulo 9, versículo 24, media parte dice, ¿verdad? Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable por obra perfecta de Cristo, ¿verdad? Y sellar la visión y la profecía. Sellar significa cumplir la visión que está escrita en el libro de Antiguo Testamento y profecía que está escrita también. Se viene cumplimiento por Cristo y ungir al santo de los santos. Ungir, ¿qué significa ungir? Eso significa rey. En la Biblia, ¿verdad? Antiguo Testamento, al sacerdote, al profeta, al rey unge. En este caso, ungir al santo de los santos significa a Cristo unge como rey, ¿verdad? Por eso Cristo se hizo rey, cumpliendo todo. Él está sentado a la diestra del Padre Dios. En el trono Él está sentado. Él viene como rey buscando a sus santos, no más pecadores. Cristo vino hace 2000 años para buscar a los pecadores, para santificarlos. Ya Él cumplió. Ahora Cristo viene para buscar a sus santos. Si ustedes son pecadores, no va a encontrar con Cristo. Siendo santo como Él, encontrará con Él. Por eso, la justicia de la cual el Espíritu Santo convence al mundo esto.
no obra de uno jamás. Toda obra, justicia humana son trapo de inmundicia. Ni se mete en esto. Cristo hizo su justicia perdurable por su obra perfecta, cumpliendo toda la ley, todos los mandamientos, haciéndonos santo como Él, perfecto, santo, justo como Él. No se cambia identidad entre Cristo y nosotros. Cristo, justo, somos justos como Él. Santo como Él, somos santo. El perfecto como Él, perfecto. Por su herencia hecha en nosotros. Pero Romanos, ¿qué dice? El libro de Romanos capítulo 3. Así dice, vemos. El libro Romanos capítulo 3. Versículo 23. Romanos capítulo 3, versos 23 y 24. Si leamos juntos, vamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a memorizar en esta semana. Por eso, justificado gratuitamente. Este ya, brutal, ¿sí o no? ¿Pagamos algo? No, gratuitamente. Como fuimos pecadores por Adán, gratuitamente. Somos justos gratuitamente por Él. Por eso no solo Cristo cargó nuestro pecado para cancelación de nuestro pecado. Él hizo una vida, obra perfecta para hacernos como Él, santo, justo, perfecto. Amén. Ahí está justicia de Dios. Por eso, para ya terminar, San Juan 16, San Juan capítulo 16, versículo 10 dice así, verso 10, dice, de justicia, que convence el Espíritu Santo de verdad al mundo, de justicia, por cuanto voy al Padre. Está sentado Cristo a la diestra del Padre, sentado quiere decir ya cumplió el todo. Si no, estaría trabajando, aún caminando, trabajando. Ya está sentado en su trono blanco. No blanco no, en el trono a la par del Padre, el trono glorioso, ¿verdad? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Ya Cristo murió, resucitó, se fue al cielo, porque Él cumplió la justicia perdurable para todos nosotros. Amén. Ya somos justo. ¿Como quién? Como Cristo justo, somos mismo grano de trigo, mismo Hijo de Dios. Amén. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar.